compartir con ustedes algunas alabanzas, pero antes quiero leer una porción de la Biblia en Romanos 12:12, nueva traducción viviente. Dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Para mí es bien importante que en estos momentos más que nunca poner nuestra confianza en el Señor. Yo sé que esto de no saber qué va a pasar y, ¿verdad?, nos tiene como que nerviosos. Pero yo creo que es bien importante que no se nos olvide que Dios tiene el control. Amén. Así que, y donde quiera que esté, acompáñame cantando estas alabanzas. Cuán asombrosas son, Dios, tus obras. Nadie como tú, nadie como tú. Te proclamamos, Rey soberano. Nadie como tú, nadie como tú. Porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declara: tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Cuán asombrosa son, Dios, tus obras. Nadie como tú, nadie como tú. Te proclamamos, Rey soberano. Nadie como tú, nadie como tú. Porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declara: tú eres rey, 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 tú eres rey. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por estos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu
Muchos saludos a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Reyes. Bienvenido a esta transmisión virtual de la primera Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Manatí. Se me ha dado el privilegio de tener el mensaje en esta parte. Así que, ¿qué tal si comenzamos orando antes de seguir? Amén. Padre eterno, Padre bueno, gracias por esta oportunidad. Gracias por estos medios que nos permiten mantenernos en contacto y pedimos que este tiempo sea de bendición, sea de edificación. Padre amado, que tu Espíritu Santo obre a través de lo que vamos a estar viendo en tu palabra y demás. Yo no tengo nada que decir, es tu palabra la que obra en nuestro ser. Padre amado, que esto sea así en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. El pasaje en el cual me quiero enfocar en este mensaje se encuentra en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, y lee así. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Por si acaso estaré leyendo de la Nueva Versión Internacional. Esta semana celebramos los eventos centrales a nuestra fe, la pasión y resurrección de Jesús. Es posible que ante la crisis que estamos enfrentando por el coronavirus, ni siquiera estamos muy conscientes de esto. Peor aún, quizás todo esto ha maquiado nuestra fe de alguna manera. Pienso que en momentos como estos se hace más urgente poner la atención en lo que celebramos en Semana Santa. La pasión y resurrección de Jesucristo nos permite ver la vida bajo una luz diferente, bajo una luz llena de esperanza. Pero para poder apreciar esto mejor, me parece que es importante aclarar el concepto de lo que es la fe. Esto es una imagen compartida por Puerto Ricogram, una página de Facebook, y es el Hotel Intercontinental en Isla Verde. Cuando ves esta imagen, ¿qué viene a tu mente? Lamentablemente, en nuestra cultura se ha propagado un entendimiento erróneo de lo que es fe. La fe se ha reducido a creencia a ciegas. Cuando no sabemos explicar algo a otra persona, lo que solemos decir es, tómalo por fe, a veces de manera jocosa. En los medios se suele contrastar a los científicos y a los religiosos. Se ha creado una brecha entre lo que es la fe y lo que es la razón. Este pensar también se promueve entre exponentes del ateísmo, como lo es Richard Dawkins. La fe, dice Dawkins, es persistir en una creencia falsa a pesar de fuertes evidencias contrarias. Esta idea lamentablemente ha afectado la iglesia. Lo vemos, por ejemplo, cuando respondemos a las inquietudes de algunos con no pienses en eso, créelo por fe, como si la razón, el intelecto, no fuese importante. Ahora bien, ¿es esto lo que la Biblia enseña acerca de lo que es la fe? Una de las palabras más importantes en el Nuevo Testamento para referirse a fe es pistebo. Un diccionario define este término de la siguiente manera: el acto de creer o confiar en algo en base a su veracidad o confiabilidad. Este concepto no es ajeno a nosotros. En nuestro diario vivir, nosotros ejercemos esta confianza en todo tipo de cosas. Confiamos que nuestros carros nos llevarán bien a nuestro destino.
Confiamos que los bancos van a proteger nuestro dinero. Confiamos en los doctores al seguir sus recomendaciones. ¿Y por qué hacemos esto? Lo hacemos porque tenemos buenas razones. No lo hacemos a ciegas. Dios desea que confiemos en Él y su palabra de una manera similar. Contrario a las ideas que se promueven en nuestra cultura, Dios no desea de nosotros una fe ciega, una confianza que no es razonable. En la Biblia podemos ver numerosos ejemplos de cómo Dios espera que confiemos en Él basado en diversos hechos o evidencias. Por dar un ejemplo del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuando Dios se le revela a Moisés? Dios le da diversas señales para darle seguridad a él y al pueblo de que en realidad es Dios quien se ha revelado. Lo pueden buscar en Éxodo capítulo 4. Por otro lado, en el Nuevo Testamento podemos hacer mención de la ocasión en que Juan el Bautista fue encarcelado. En ese momento, Juan tuvo dudas acerca de Jesús y envió a sus discípulos a hacerle unas preguntas a él. Estos discípulos de Juan le preguntaron a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En Lucas capítulo 7 versículo 20. Bien importante cómo Jesús responde. Jesús no le responde a Juan, a los discípulos de Juan diciendo: no pienses en esas cosas, Juan, cree en mí ciegamente. Al contrario, el Señor le provee evidencias a Juan. Dice Lucas capítulo 7, versículos 22 y 23. Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Yo estoy seguro que Juan, al escuchar estas cosas, se tranquilizó en su confianza en Jesús. Vemos pues que bíblicamente la razón bien utilizada es amiga de la fe, no su enemiga. El conocimiento que tengamos puede estimular mayor confianza en Cristo. Por lo tanto, es importante que rechacemos esta idea cultural de que la fe y la razón no mezclan como el agua y el aceite. Solemos desconfiar de aquello para lo cual no tenemos buenas razones para creer. Por ejemplo, no confiaríamos en un mecánico que no tiene experiencia o conocimiento de autos. Sería una locura. Ahora bien, si se trata de un mecánico que sabemos que tiene entrenamiento y que nos han recomendado personas cercanas a nosotros, entonces confiar en dicho mecánico sería algo razonable, sería más fácil, tendríamos más tranquilidad al hacerlo. De igual forma, las razones fortalecen nuestra fe. Este concepto de fe que vemos en la Biblia destaca el cristianismo de otras religiones mundiales, que lo que nos proveen son meras enseñanzas. A diferencia de estas religiones, el cristianismo se basa en un hecho histórico, en la persona de Jesús. Se basa en la veracidad de eventos históricos relacionados a Cristo. Sin Jesús no hay cristianismo. Como lo dijo Pablo, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Dado que Jesús sí resucitó y es quien dijo ser, es que se nos extiende la invitación a confiar en Él. Es precisamente lo que hace Juan en su Evangelio, en el pasaje que leímos al principio. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida.
Junto a Juan, contamos con otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, a través de los cuales podemos conocer más acerca de Jesús. Si lo que se nos cuenta de Jesús es cierto, wow, eso realmente cambia todo. En este punto podríamos simplemente creer en el testimonio de estos seguidores de Jesús y estoy seguro que Dios haría su obra en nuestro ser. Pero la realidad es que, además, contamos con buenas razones para confiar en lo que nos relatan los evangelios. Y bien, ya que vimos que tener razones que apoyen nuestra fe es algo bíblico y bueno, veamos qué razones tenemos para confiar en estos relatos acerca de Jesús. Y quiero limitarme a compartir 4 razones a favor de la confiabilidad de los 4 evangelios, de manera breve. Comenzamos con la fecha de autoría de los mismos. Se estima que los evangelios fueron escritos en el primer siglo, apenas unas décadas después del ministerio de Jesús. El rango de fechas que la mayoría de los eruditos propone es el siguiente. Lo que ven en pantalla. Como pueden ver, fueron escritos durante el primer siglo. Esto los coloca cerca de los eventos narrados sobre Jesús, disminuyendo la posibilidad de que se filtren datos ficticios en la narrativa. Podemos contar con que habían personas aún con vida que podían corregir cualquier dato erróneo que estos autores quisieran incluir. Además, contamos con una memoria fresca por parte de los testigos al ser escritos en el primer siglo. Así que podemos resumirlo de la siguiente manera. Podemos confiar en los evangelios por su fecha temprana. Razón número 2. Los nombres en los relatos. Algo que aprendí recientemente sobre los evangelios es que los nombres que vemos en ellos concuerdan con los nombres más populares de la época. Richard Bauckham, un erudito del Nuevo Testamento, recopilando data de diversas fuentes, logró identificar los nombres más utilizados para la Palestina de los tiempos de Jesús. En lo que sigue, comparto los 6 más populares para hombres y mujeres. Los 6 nombres más populares para los hombres para la Palestina de Jesús son Simón, José, Lázaro, Judas, Juan y Jesús. En el caso de las mujeres, María, Salomé, Shelamción, Marta, Joana y Zafira. Debido a la popularidad de estos nombres, en ocasiones vemos cómo los evangelistas hacen un esfuerzo para eliminar ambigüedades. Buscan dar una descripción adicional al nombre para distinguirlos de los demás que tuvieran el mismo nombre. Por ejemplo, en el caso de Simón, en los evangelios vemos a Simón llamado Pedro, Simón el celote, Simón llamado el leproso, Simón de Cirene y Simón Iscariote, entre algún otro Simón que se me haya quedado. Debido a que los nombres más populares cambian por región, y esto es lo clave aquí, esto es evidencia de que los autores o estaban localizados en Palestina o consultaron con fuentes de allí. Fuera de Palestina, los nombres más populares son otros. Así que podemos decir que los evangelios son confiables porque reflejan conocimiento de la época. O estuvieron allí los autores o hablaron con testigos que estuvieron allí. Razón número 3. Cornelio Tácito. Un historiador romano del primer siglo llamado Cornelio Tácito nos provee nuestra tercera razón. La misma se encuentra en su última obra, que fecha entre 115 y 117 después de Cristo. Antes de entrar en el pasaje que les quiero traer de Cornelio, quiero explicarles un poquito el contexto, el cual tiene que ver con un gran incendio que se dio en Roma para el año 64 después de Cristo, mientras Nerón era emperador. La culpa del incendio se le echaron a los cristianos. Por esta razón es que Tácito hace mención de Jesús.
En realidad había sospechas de que Nerón había orquestado este incendio con el fin de hacer espacio para construir un palacio inmenso para sí. El pasaje lee así, y prestemos atención a cómo se describe a los cristianos y eventos sobre Jesús. Por lo tanto, para callar el rumor, Nerón creó unas expiaciones y sometió a las más refinadas torturas a aquellos a quienes la gente común les llamaba cristianos, un grupo odiado por sus crímenes abominables. El autor de este nombre, Cristo, durante el reinado de Tiberio, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Silenciada por el momento, la superstición mortal salió a relucir nuevamente, no solo en Judea, la tierra donde se originó este mal, sino también en la ciudad de Roma. De esta fuente no cristiana podemos ver unos datos básicos interesantes sobre Jesús que concuerdan con lo que vemos en los evangelios. Vemos que se nos habla de Poncio Pilato y de la muerte de Jesús. Los evangelios son confiables porque son consistentes con relatos de no cristianos de la época. Hay otros además de Cornelio Tácito. Razón número 4. La intención de los autores del Nuevo Testamento. Al leer los evangelios vemos un deseo genuino de parte de los autores de reportar una serie de eventos importantes que realmente ocurrieron. Además del texto que vimos al principio, en el Evangelio según San Juan, tenemos a Lucas que expresa este mismo deseo. Vamos a leer el comienzo de su Evangelio. Dice Lucas capítulo 1 versículos 1 al 4. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Los evangelios son confiables porque la intención de sus autores es transmitir historia, eventos que realmente ocurrieron. Estas razones nos dan a entender que los evangelios son una fuente confiable. Los autores de los evangelios nos comparten el testimonio de personas comunes y corrientes como tú y como yo, que fueron testigos de la grandeza de Jesús. Muchos murieron a causa de compartir estos eventos junto con su significado. Dios mismo entró en la historia para morir y darnos vida, vida eterna. Hay buenas razones para confiar en Cristo. La fe cristiana está anclada en la historia. Por razones como estas, el autor Nabil Qureshi, alguien que admiro mucho, dejó el Islam para confiar en Jesús como Señor y Salvador. Aun cuando desfallecía por un cáncer terminal, mantuvo su mirada en Jesús, porque sabía que su fe no era ciega, sino basada en un gran evento, la vida y resurrección de Cristo. Pensando en estas cosas, viene a la memoria las líneas de un himno conocido. Y me acuerdo que Diego, mi suegro, lo tenía en una decoración en su casa. Y estas líneas leen así. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Venga lo que venga, iglesia, podemos contar con una fe razonable, una confianza en Cristo que es segura, especialmente en tiempos inciertos como estos. En esta atípica Semana Santa y en todo tiempo, tenemos razón suficiente para confiar nuestras vidas en las manos de un Dios bueno y soberano, un Cristo glorioso que reina y restaurará
todas las cosas, un espíritu que nos consuela y que nos transforma. ¿Qué tal si oramos para finalizar? Gracias, Dios amado, porque podemos confiar nuestras vidas en Cristo y nos das excelentes razones para hacerlo. Gracias por su vida, gracias por su muerte y su resurrección, por la cual tenemos vida, tenemos perdón de nuestros pecados y una esperanza gloriosa de un reino que durará para siempre. Gracias, Dios amado, que podamos reflexionar en estas cosas ahora en Semana Santa y en todo tiempo, que Jesús tu Hijo sea el centro siempre de nuestra fe. Gracias, Señor, y en el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Aprovechemos esta Semana Santa, Iglesia, para reflexionar en estos eventos, la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Tenemos tiempo, leamos uno o los 4 evangelios para repasar y encontrarnos nuevamente con Jesús y ver todo lo que Él hizo y lo que enseñó y que fortalezca nuestra fe. Pido a Dios que les bendiga en gran manera, que los guarde y los proteja. Les extraño y espero verles pronto con el favor de Dios. Hasta ese momento, cuídense mucho y quédense en casa. Les amo, Iglesia. Hasta luego.